De acuerdo a la ONU, hoy es el Día Mundial de los Océanos, el Día Mundial del Mar. El gran Karel Čapek, una de las mejores plumas de la literatura checa del siglo XX, nos dejó esto. Nos embarcamos en el Mediterráneo. Es tan bellamente azul que uno no sabe cuál es el cielo y cuál el mar, por lo que en todas partes de la costa y de los barcos hay letreros que indican dónde es arriba y dónde abajo. De otro modo, uno puede confundirse. Para no ir más lejos, el otro día nos contó el capitán que un barco se equivocó y en lugar de seguir por el mar, le emprendió por el cielo. Y como el cielo es infinito, no ha regresado aún y nadie sabe dónde está. También hay un mar de palabras, también hay un cielo de palabras y también son contiguos. Y uno no solamente puede perderse en ellos, uno debe perderse en ellos. Soy Germán Ortega Chávez, muy buenas noches y esta es La Dichosa Palabra. Decía nuestro padrino Franz Kafka que el lenguaje le pertenece a los muertos, quienes crearon toda la tradición, y a quienes aún no han nacido. A nosotros, los vivos, solamente nos corresponde emplearlo. Trataremos de emplearlo bien para ustedes. Eduardo Casar, La Dichosa Palabra. El año pasado, es decir, 2018, yo empezaba los programas hablando de curiosidades sobre los idiomas. En una ocasión, si no es que más, hablé de esos idiomas inventados para el cine. Idiomas que no existen, pero que se inventan para ser llamados por alguna cultura que aparecía en alguna película. Hablamos, por ejemplo, de Sueño en otro idioma, la película de Contreras, que había inventado ese idioma ficticio llamado Quicril, que estaba situado en Veracruz. Este año, hace unos meses, se estrenó la primera película en el mundo hablado por Tenec, es decir, un dialecto que sí existe. La película At Ani es totalmente grabada en Tenec y es esa primera palabra hablada por un dialecto. Este dialecto se habla en San Luis Potosí, en Tamaulipas y en partes de Veracruz. El director, Isordia, que es oriundo de San Luis Potosí, quiso así visualizar no solamente las lenguas, sino también las realidades y las personas. Aquí, en La Dichosa Palabra, nos gusta también visualizar los libros, los autores, las palabras y, ¿por qué no?, unirlos también a estas realidades. Tenec significa, es lo que otros conocen como huasteco, y significa los que viven en el campo con su idioma y su sangre y comparten la idea. At Ani, el título de esta película, es Tu amante. Y nosotros somos La Dichosa Palabra. Buenas noches, yo soy Laura García. Un buen poema debe tener la fuerza suficiente para aguantar de todo. Ediciones caseras, malas traducciones, errores de ortografía, erratas, machetazos a caballo de espadas, cartas de amor, bibliotecas olvidadas, programas de televisión, películas de arte, películas de las otras, ironías de la vida, correcciones de última hora, internet, manifiestos, revoluciones, malos gobiernos, conversaciones de café, confesiones de medianoche, días con sol, días nublados, buenas críticas, malas críticas, cero críticas. Un buen poema debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar interpretaciones abusivas, cursos escolares, tesis, musicalizaciones, antologías, presentaciones, lecturas colectivas, homenajes, plagios, epígrafes, dedicatorias, obras completas. Leo esto en La hora y la neblina de Alberto Blanco. Algún día este poema será leído en sus obras completas. Ojalá que esta emisión de La Dichosa Palabra tenga la fuerza suficiente como para soportarnos a nosotros mismos en tanto que programa de televisión. Buenas noches, soy Pablo Boullosa. Bien, desde la mañana tenemos aquí para ustedes el dichoso juego. Los invitamos a decir algo bonito
de máximo 3 frases que incluyan las siguientes palabras: junio, desconocido, instante. ¿Y tenemos? Va Óscar Gómez. Recuerdo el instante cuando ese desconocido me invitó unos tacos. Era junio. Se han puesto muy poéticos y muy en la memoria. Cecilia González dice: desconocido es el camino que junio me ha regalado. No me queda más que disfrutar el instante. Muy bien. Eric Barrera lo hizo minimalista y puso junio desconocido al instante. Y aquí G. Perales puso: es junio, un instante desconocido. Ah, muy bien. Muy bien, Muy bien. Está bien, ¿eh? Está bien. Está bien este juego, ¿eh? Se activa la ¿Quieres creatividad. participar? En los cortes todavía puedes mandar. Mira, junio es el mes más cruel, decía T.S. Eliot, equivocándose de mes. Te faltó desconocido y Bueno, ¿cuál era la otra? T.S. Eliot es muy desconocido. Ah, bueno. Para mí, bastante. Instante. Instante, ya pasó. Ya. Ya, ahorita ya. Nos pregunta Atom Deraz que si podríamos hablar de la novela negra en México. La novela negra en México, bueno, México que pues tiene toda una vida Oscura. truculenta, oscura también. Sí, The Dark Side. dicen que sobre todo ahora es un terreno muy fértil para escribir la novela negra. La novela negra en realidad no se sabe cuándo empezó, ni un origen, no se pone muy de acuerdo, aunque sí hay algunos autores que se podrían pues, ubicar como los que trajeron, los que desarrollaron, los que, ¿no?, de alguna manera descubrieron lo que estaba pasando. Esto fue en los años 40, cuando ya la novela negra ya llevaba algunos títulos bastante grandes, pues detectives que han sido bastante legendarios. Sherlock Holmes, por supuesto, Agatha Christie había ya hecho bastantes novelas. Y en México, digamos que estaban Elú, estaban Usili y estaba Gual, un catalán que había llegado a México y que de alguna manera, no sé si se naturalizó, pero él ya escribía y está considerado dentro de la literatura mexicana. Era editor, ¿no? También. Era editor. Luego está Iván Farias, que había escrito como una compilación, México Noir, se llamaba como esa antología, donde están, digamos, muchos... Analiza los autores mexicanos. Ajá. Pero en realidad la novela negra se llama negra porque, bueno, está ambientada en lugares y en situaciones oscuras, hay mucha noche, hay mucha criminalidad, mucho asesinato, mucho detective torpe o no, porque normalmente la figura del detective no es tanto un héroe, es casi un antihéroe. Muchas veces se le ven muchos esos defectos y sin embargo el lector empatiza mucho con ellos. Los personajes no son ni totalmente buenos ni totalmente malos, siempre hay como algo con lo que uno puede engancharse y decir, no, bueno, pues este es el asesino, pero mira, tiene sus momentos como de conexión con el lector. Y de alguna manera se llama negra porque había una publicación, Black Mask, en Estados Unidos, y una colección, que yo no sé si era periódica o eran revistas exactamente, de la editorial Gallimard en Francia, que se llamaba Série Noire, Serie Negra, y por eso de alguna manera alcanzó este género que en México está gozando de muy buena salud. Todos conocemos al Zurdo Mendieta, por ejemplo, de Elmer Mendoza, Culiacán, él es oriundo de ahí y evidentemente se presta mucho también ese ambiente a esas situaciones, a esas historias que a veces no son tan ficticias, pero que de alguna manera han quedado ahí. Paco Ignacio Taibo II, que ha hecho mucha novela negra. Incluso fundó y dirigió la Semana Negra en Gijón durante mucho tiempo, creo que ahora ya no, pero de alguna manera también tiene unos títulos fuertes ahí. Y luego pues hemos tenido El complot mongol, que es una de esas, digamos, referencias, ¿no?, de la novela negra en México, de Bernal. Una de las más populares. Que ahora creo que se está haciendo, no sé si serie o película, pero hicieron película, no película, la estrenaron hace... hace poco. Ajá. 3, 4 semanas o meses. Yo la vi, todavía traigo las palomitas aquí. Sí, y de lo negro que es. No, es que las acarameladas luego te pegan
¿Te Bueno, gusta? luego Ya, seguimos. goloso. Sí. De Y Rafael bueno, ahora Bernal, tenemos, sí, de Bernal, Rafael Bernal. y luego tenemos ahora contemporáneos que se están dedicando mucho. Bev, el mismo Bev, ha hecho mucha novela gráfica negra. Bernardo Esquinca, Paco Hagenbeck, Alberto Chimal. Mujeres hay pocas, tengo que decir, pero Fernanda Melchor le está entrando bastante. Ella viene de Veracruz y también tiene ahí ambientes sórdidos que retratar. Viviana Camacho, también podríamos incluirla ahí en alguna de sus... Y Carlos Fuentes hizo también una novela negra, y bueno, Jorge Barguengoita hizo Dos Muertas. Y también... Martín Solares, que también está llevando sus minutos negros al cine, Sí. también lo vamos a ver. Se presta mucho a saltar de alguna forma a la gran pantalla porque son novelas estructuradas de tal manera que pues, ahí hay una narrativa también muy visual. Y bueno, yo el último que he leído y que he descubierto ha sido de Jorge Alberto Gudiño, que tiene una trilogía ahora mismo de novela negra, y su personaje, su detective es Zuzunaga, que también ya se está posicionando dentro de los favoritos del público, sobre todo joven. Yo siento que el público joven está recibiendo bien la novela negra. ¿Cómo se llama La sombra del silencio? ¿Cómo se llama la novela de Gudiño? La velocidad de tu sombra. La velocidad de la sombra. De tu sombra, porque todo buen tiene título. tú. Todo es como en la segunda persona porque su narrador siempre es en segunda persona del singular. Al principio es muy raro porque dices, ay, no sé cuándo está hablando él, cuándo está hablando esa tercera persona que uno siempre tiene como identificado ese narrador, pero luego ya que te metes ves que hay una posibilidad de descripción diferente a tener un narrador en tercera o en primera persona y resulta muy, muy peculiar y desde luego es un estilo de Gudiño. Entonces siento que por ahí ahora Bernardo Esquinca, no sé si lo dije, pero, Sí, pero sí, también lo se dijiste. ha aventado muy A mí se me buenos. hace lo que decías al principio muy interesante, esta cuestión paradójica de la situación de México terrible, ¿no? De las noticias ahora con las redes y todo, que nos enteramos muchísimo más de las tragedias, de los crímenes y de las violaciones a las mujeres. En Chihuahua incluso hay una novela sobre eso, que pues eso genera también un lado de la creatividad, por supuesto, ¿no? Y que yo creo que la novela negra mexicana pues ha ido tratando, pues lógicamente como un producto mexicano, de este asunto en que los policías, los jueces son corruptos y que los detectives, pues muchas veces, aunque logran encontrar la verdad, no pueden hacer que se atrape al criminal, pero que les interesa averiguar, y todo el ambiente típicamente mexicano que se refleja ahí, digamos. Digamos, la primera dificultad de la novela policíaca era esa en México. De hecho, en México llegó muy tarde en comparación con lo que ocurría en otros países, porque no era creíble el detective que iba a averiguar quién cometía un crimen porque quería saber la verdad. Eso como que era de veras era muy difícil, ¿no? Entonces, lo que hizo Rafael Bernal fue como darle la vuelta a todo eso con el complot mongol y abrió como una posibilidad para que mucha gente, otras personas llegaran. Entre las mujeres me gustaría, por cierto, mencionar a María Elvira Bermúdez, perdón, Claro. que es también muy importante, ¿no? Y bueno, yo nomás quería hacer como esa acotación de que es difícil y que en México llegó muy tarde en comparación con con la época del apogeo digamos que hay como, empezó como de detectives y ya lo negro es como más como Raymond Chandler, ¿no? Como donde ya no hay, el detective no es necesariamente heroico y no hay necesariamente un culpable, sino que la culpabilidad como que se disemina en la sociedad, ¿no? O sea, en la de detectives es como Agatha Christie. ¿Quién tomó el cuchillo y mató al fulanito? ¿No? Entonces, ahí averiguar inteligencia. Hay un final muy claro. Sí, Y y la inteligencia es encontrar al culpable. En cambio, en las negras como que sientes que en la sociedad misma se respira una cosa de putrefacción y que eso es lo que hace, eso es lo que lleva al crimen. No es que haya que lo encubre. claramente inocentes y culpables, ¿no? Sí, Sí, yo, claro, yo- lo yo que recuerdo muy bien, aunque no parezca verosímil, una vez que preguntaron sobre la diferencia entre novela negra, thriller y novela policíaca, y que Nicolás Alvarado dio una muy bonita conferencia aquí sentado,
que le salió muy bien, porque planteaba, bueno, la novela de detectives y así, que tiene que ver con la deducción, tipo Sherlock Holmes, tipo, digamos, la novela intelectual en cierto sentido. Sí. Y luego la otra, la que ya mete armas, mete golpes, mete... Y curiosamente... la colusión de autoridades y todo eso está desde el principio de la novela negra y no solo de la novela mexicana. No. Sí. Es muy curioso. Tú planteas una cosa que me gusta y porque es realmente un buen tema para pensarlo. Es decir, no es la cuestión de la violencia en nuestro ámbito la que genera eso, también es una cuestión de mercado. Es decir, la novela negra es una novela muy realista, muy lineal, muy consecuente, comienza en lunes y termina en viernes, descansa sábado y domingo. Es decir, es una novela realista 100%, entonces, digamos, la recepción de un público es una recepción pues, muy abrazable, muy fácil, muy fuerte. No solo realista, sino que es también un género. O sea, es formulaica, hay como una fórmula ya, ¿no? Ajá. Entonces también es cómo le das vuelta a esa fórmula de la gente que ya lee novela negra y sabe qué esperar, ¿no? Sí. Me gustaría añadir en la lista, porque hay muchos del norte, yo creo que el norte es más prolífico en este caso, o por lo menos en México, a Juan José Rodríguez desde Mazatlán, también para incluir a Sinaloa, Juanjo, hay que decirle, y a Eduardo Antonio Parra también ha incursionado mucho en novela negra y creo, no sé, habría que por ahí analizar por qué se da más en el norte o conocemos más autores del norte que del sur de México. Y lo malo de hablar de novela negra es que se nos van muchos, porque hay muchos. Sí. Entonces todos los que hagan novela negra, no Mándenos. se pongan negros de coraje si no fueron mencionados. Los queremos Porque a lo que todos. pasa es que realmente hay una gran cantidad de autores. Sí, Porque un hay boom. muchísimos lectores Sí, también. del hay un género. boom casi, realmente hay un boom. Sí. Dichosa, por favor. A ver, nuestra dichosa palabra del día de hoy, saliente de forma pentagonal, situado en las esquinas de un recinto fortificado. Baluarte, fortaleza, obra de fortificación. Palabra de origen italiano que suele usarse en un sentido figurado, por ejemplo, para referirse a un concepto fundamental dentro de una doctrina. Para los que Bueno, tenemos sepan. de Ida Vitale, reciente Premio Cervantes, en la Biblioteca Premio Cervantes, Resurrecciones y Rescates. De Editorial Planeta, el segundo tomo de México Bizarro, después de las 90 historias raras y curiosas de la idiosincrasia mexicana, Julio Patán y Alejandro Rosas nos regalan 90 más. Y bueno, pues hay de todo un poco. Ahora hablan de los abogánsters, de los lords y las ladies, de los opanda, de expresiones. Y a decir concretamente que mucha gente se estableció la misma polémica que en el número 1 cuando salió, que un poco reclaman que bizarro no significa raro, significa valiente y gallardo, como viene en el diccionario de la Academia. Bueno, la Academia hace unos días contestaba en redes sociales que bizarro ya se ha extendido tanto el uso como raro y extraordinario y pues sí, extraño, que en la siguiente versión del DILE, del Diccionario de la Lengua Española, ya va a estar incluida esta acepción, así que chicos ya van a ser avalados por la RAE. Y la Academia va a hacer referencia al libro de Patán sí, y de Rosas. sí, seguro. Seguro. Es muy divertido. También tenemos ejemplares que nos hace llegar la librería del Sótano de este precioso libro. Es Edipo Rey de Sófocles en la colección Clásicos de SM. Es una edición anotada por Laura García Arroyo. Mírala. Explíquese, por favor. Nada, me metí en una máquina del tiempo, me fui con Sófocles. Una edición anotada es una edición un poco dirigida a las escuelas, a secundaria, donde está prescrito esta lectura, y se trata un poco de hablar no solamente de la historia y el ambiente que había entonces, por qué tiene sentido hablar de Edipo Rey y de lo que se trataba en ese caso los temas, sino además hablar un poco del autor, de la tragedia griega. Hay las ilustraciones y las conexiones, ¿no? De la herencia y lo que ha dejado Edipo Rey hoy, ¿no? Como historia, como simbología, mito, ¿no? Como mito para el Día de la Madre es la gran cosa. Sí, ahora viene el del padre, pero bueno, igual hay rollos familiares varios.
Muy bien, y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que yo no sé dónde viven porque el número está dedicado a la corrupción, batalla cotidiana. ¿Cuántas páginas? Bueno, pues nos vamos a un lapso. Henos aquí de regreso en la dichosa palabra. Vamos a seguir divagando, vagando, entrando en los callejones de las posibles respuestas y conversaciones con preguntas de ustedes. Nos pregunta alguien que dice que Germán, no yo, ni Laura, ni Pablo, explique si el nirvana, porque así dice la pregunta. Muy bien, muy bien. Explique el nirvana y la ataraxia, si son la misma cosa en idiomas distintos. Se firma como mandarina jugosa. Supongo que es un seudónimo. Pero solo es una suposición. Es una suposición, porque ya ves que ahora qué nombres ponen. Sí, los padres no se miden. Bueno. Por eso lo de Edipo. Sí, lleva siglos esta situación. Sí. Bueno, ataraxia es un término de la filosofía griega, antigua, un término que, si no ando mal encaminado, creo que es un término que acuñó Demócrito por primera vez, y el término nirvana es un término sánscrito que aparece, por supuesto, primero en la filosofía hinduista, ¿no? En la filosofía del hinduismo, de la cultura de la India, y aparece mucho antes. La palabra nirvana aparece en un Upanishad incluso, y después, hoy, podríamos decir, es muchísimo más común el deslizamiento conceptual de la palabra nirvana en el budismo, porque la gente tiene mucho más familiaridad hoy con el budismo que con el hinduismo, aunque el término originalmente es hindú, o sea, de la filosofía india. Bueno, primero para decir de la ataraxia, recuerden que Demócrito, que es famoso por el atomismo, ¿no? Por esta idea de la subdivisión material hasta el infinito, que decía no puede haber un infinito. Demócrito, recuerden que más que un físico nada más, porque mucha gente piensa que sobre todo hizo esto del atomismo. Fue un bestseller, hizo de todo. Claro, ¿no? exactamente. Era como un Leonardo da Vinci de la antigüedad, era un hombre universal y mucho más que otros filósofos y que otras escuelas filosóficas, se dedicó a muchísimas cosas. O sea, dice Diógenes Laercio que tenía un montonal de libros acerca de biología, de astronomía, de fisiología, etcétera. Y bueno, y Demócrito es un personaje bastante curioso porque vivió después de Sócrates, es contemporáneo de Sócrates, pero le sobrevivió como 30 años. Y, por cierto, vivió como 100, dice que vivió con 100 años. Y Demócrito es un personaje que sobrevive a Sócrates, vive contemporáneo a Sócrates, pero realmente es como un presocrático, porque no engancha con muchas de las preocupaciones socráticas de concentrarse primero en que el hombre se comprenda a sí mismo. Demócrito se va para atrás. Y es un comprender el mundo, ¿no? Entender el mundo, es un físico. Y Platón lo detestaba. ¿Es un qué? Perdón, no oí lo último. Es un físico. O sea, es estudioso de la naturaleza, por fisis era naturaleza. Y como dice Pablo, la anécdota es famosa, que dicen que Platón se quemó porque dijo que él quería quemar las obras de Demócrito. O sea, imagínense. Y se salió con la suya, en el sentido de que porque no conocemos nada de Demócrito, y de Platón se conservó muchísimo en comparación, ¿no? Si fuera novela policíaca, ya sabemos quién las quemó. Platón sería el principal regresando a la sospechoso. ataraxia, Demócrito, dicen los antiguos, que viajó por todos lados y que viajó a la India.
Entonces, ya Fernando Tola, en una revista sobre el budismo, decía que el término ataraxia, la idea de la ataraxia, puede ser que Demócrito la haya tomado de sus viajes a la India, donde le interesaba muchas cosas, y vio a los yogis indios y a los budistas, porque Buda tenía un siglo de que había muerto cuando nació Demócrito. Y muchos de los budistas llegaron al mundo griego en la época del Imperio Persa, que fue cuando vivió Demócrito. Pero ataraxia solito ataraxia es quiere ¿qué? decir Es una palabra griega todavía. Cuando Sí, decimos totalmente. ataraxia estamos hablando en griego. Ataraxia, por eso te digo, es una palabra. Y básicamente Demócrito partía de que es la imperturbabilidad de las pasiones. O sea, que tenemos algo que nos determina desde fuera y algo que nos genera desde dentro. Y que lo que nos determina desde fuera tiene que ver con las opiniones, tiene que ver con la necesidad, el miedo a la muerte, y que todas esas cosas que vienen de afuera, si logramos ser imperturbables o apáticos de patos, ¿Eso apáticos es poner en práctica la ataraxia? Exactamente, la ataraxia sería que lograr controlar que el cuerpo no perturbe el desarrollo de la mente y de las deducciones racionales. Suena ¿no? a Ese ideal como está. Exactamente, es como más o menos. Ahora, el término tuvo diferentes usos porque lo retomaron, sobre todo Epicuro, el hedonista, ¿no? el placer, lo tomó Epicuro, y también lo tomaron los estoicos y lo tomó Pirrón, los escépticos. Y le dieron cierto sentido diferente cada uno de ellos, pero básicamente tenía que ver con esto de la imperturbabilidad, o sea, de poderte bloquear o controlar el equilibrio de las sensaciones, del miedo a la muerte, todo esto. En cambio, la palabra nirvana, ¿no? La palabra nirvana es una palabra mucho más compleja y que básicamente tiene que ver con la ruptura o la disolución de la ilusión de separación de nuestro ego, de creer que somos algo separado de todo el universo y que somos algo separado de, digamos, la divinidad no dual que es el todo, ¿no? Entonces, el nirvana, la palabra nirvana muchos la han traducido, sobre todo en el budismo, como Una fusión mística. Como una fusión totalmente mística. O sea, pero no apasionadamente mística. La máxima, digamos, disolución del ego en el todo, ¿no? En lo no dual. Ahora, la palabra nirvana es muy interesante, que quiere decir expirar, o sea, soltar el aire. ¿Qué quiere decir? No estar reteniendo el ego y estarlo protegiendo, sino fluir y fundirte con el universo. Ahora, el hinduismo usaba mucho la palabra en los textos upanishádicos del siglo, desde la época del año 1000, del siglo XII, XI, X, antes de Cristo, y luego cuando apareció Buda tomó la palabra y le dio ese sentido de disolución de las ilusiones del ego. Entonces, el hinduismo se fue por otro lado y empezó a utilizar la palabra samadhi, más bien para lo que antes quería decir nirvana, y el budismo se apropió de eso. Entonces, sí tiene algo que ver, porque tiene algo que ver que para poder lograr la disolución del ego, pues tienes que tener una cierta ataraxia. Sin embargo, ¿no? Nirvana ha pasado a la posteridad como una palabra bastante conocida y común, y samadhi... Como un grupo de No, rock. claro, porque el Sí, budismo es más conocido, pero realmente hoy el término que utilizarían los hinduistas es samadhi, que sería pero es mucho menos conocido. mucho menos conocido que nirvana. La palabra nirvana, bueno, ahora hasta discotecas hay que se llama nirvana, ¿no? Sí, o el grupo ¿Te han de rock contado? que dijo. O el grupo de rock, ¿no? O sea, que realmente, pues, podríamos decir que la ¿Está en el ataraxia griega diccionario? sería un camino. ¿Está en el diccionario de la lengua española, nirvana? En español no tengo la menor idea. Porque se usa en la lengua cotidiana, se usa Estoy en el coloquialmente. nirvana. Yo creo Estoy en que el nirvana. sí, pero o- como término común, no sé si como concepto... No, como filosófico. término común, como de uso, digamos. Debería Sí, estar en un diccionario de como uso el porque se nirvana. usa con mucha frecuencia, Sí. ¿no? A lo mejor sí está. O sea, Sí, alcanzo el nirvana yo oyendo lo he tal oído cosa. hasta en niños, ¿no? Sí, sí, que sí. dicen, bueno, estoy en el nirvana, es decir, Como estoy en el- acá, es decir, en el gran placer, en una hamaca, no sé, una Los vida niños. hamaca. No en la disolución del yo, ¿cierto? No en la disolución Del ego. sino en el Al baile. No, yo sí en el creo que reforzamiento. que está como entrada en el En el diccionario. disfrute. En los de uso, seguro. En el de la academia yo me atrevería a decir que también, pero en los de uso yo digo que sí.
Porque ataraxia sí está en el No, eso sí. normal. Y viene de la palabra ataraxia en griego. Sí, sí, Entonces, sí. cuando quieran hablar en griego, pues digan ataraxia. ¿Sí? En Ya. mexicano es atarantaxia, cuando te atarantas, ¿sí? Y Pero no, porque te le está vuelves poniendo ahí imperturbable porque estás fuera de la jugada. ¿Sí? Out of the border. ¿Sí? Atarantaxia. ¿Qué buen coyuntural me ejemplo. vi, ¿verdad? Muy coyuntural. Coyuntural Sí. dichosa. Ay, perdón, sí, dichosa. Que te estás Hay una dichosa ataraxiando. definición muy bonita que está muy, no sé si complicada o difícil porque no vi el programa de la semana pasada, que dice, saliente de forma pentagonal situado en las esquinas de un recinto fortificado. También es baluarte, también es fortaleza, también es obra de fortificación. Palabra de origen italiano que suele usarse en sentido figurado, por ejemplo, para referirse a un concepto fundamental dentro de una doctrina. ¿Tenemos, Laura? Puesto que estamos muy filosóficos, ahí les va el tema de la muerte, de si Dios existe o no, explicado para niños, esas preguntas que a veces nos plantean los más pequeños y que nos ponen contra la pared. Bueno, pues esto lo resolvió por lo menos Mónica Rodríguez en el viaje de Malca, con unas ilustraciones maravillosas de acuarela de Alicia Varela, que nos trae El Naranjo. Malca emprende un viaje en barco para buscar a su abuela, que acaba de fallecer y todo el mundo le dice que está en el cielo, entonces ella quiere llegar al cielo. A lo mejor agarró el barco que decía Germán al azul. principio del programa, confundió el mar con el cielo y bueno, pues no está de más esos apoyos para responder a esas preguntas tan difíciles de responder a veces. Y también tenemos una nueva edición de los cantos de Ezra Pound, en la nueva traducción de Jan de Jager, traductor que en mi opinión tiene la ventaja de traducir también del griego y del latín y de otras lenguas, justamente porque Pound, y en particular en los cantos, empleó muchísimos latinajos y hasta palabras en griego y en otros idiomas. Es una cortesía de Sexto Piso y se ve muy bien esta edición con prólogo de Giorgio Agamben. Está bonito el libro para tomar. Bueno, aquí en Ediciones Trílice, en la colección Tristán Lecoq, La moneda del tiempo es una traducción de poemas de Gastão Cruz, crítico, poeta, dramaturgo portugués. ¿Quién hizo la traducción? La traducción la hizo, a ver, Miguel Casado. Miguel Casado. Perfecto. Miguel Casado hizo la traducción. Era soltero antes de hacer la Sí, traducción. era amigo de Gonzalo Soltero. Pero ganó mucho en el matrimonio, aprendió muchos idiomas. Oye, yo Laura, quería decir ¿querías? algo que se había olvidado de decir de este libro, porque tú antes mencionaste a Ida Vitale como ganadora del Cervantes. Este libro ganó el Cervantes Chico. ¡Ay, Hay Cervantes! Cervantes Chico, que ¿Cómo está, se llama el le da... Cervantes Chico? ¿Qué es eso? Ah, sí, Cervantes Chico es para literatura infantil. Ay, y qué bonito, yo no sabía. lo ganan los libros, no tanto los autores. Entonces, padrísimo. no tiene que ver con el Como el Cervantes Hans adulto. Christian. Sí, pero- los libros quiere decir casi la edición. Sí, o sea, este libro ganó el Cervantes Ok. Chico. El libro. Ah, bueno, El sí, libro. sí. El libro. Y les dan un No Cervantes tiene que cuando ver, era niño. no tiene que ver con el Cervantes de como los que solemos ver en el Pararinfo y en Alcalá de Henares y eso, no, pero bueno, quería Está mencionar que hay bonito. un Cervantes Chico. Buenísimo. Muy bueno. Bueno, pues de la manera menos ataraxiada posible, perturbados y no imperturbables, no nos vamos a un nirvana porque nuestro nirvana es estar con ustedes, sino a un receso. Ahorita venimos. Bisagra es un mecanismo articulado para la apertura y cierre de puertas y ventanas. Soy Jorge, estamos aquí en Viajes Adres. Hola, bienvenidos a esta Biblioteca Central Pública Francisco Zarco. Estamos a espaldas de la Alberca Olímpica. En esa biblioteca tenemos visitas, sobre todo estudiantes, nivel primaria, secundaria, vienen a realizar su tarea y contamos con un
aproximado de 19.500 ejemplares en esta biblioteca. Contamos con material de libros braille, contamos con audiolibros, contamos con películas para débiles visuales, el cual es el proyecto nuevo que tenemos en esta biblioteca central. Estamos realizando un taller que se llama Ponte en sus zapatos. Es un taller de sensibilización a las personas para que sientan y vivan la experiencia que tiene una persona débil visual. Mi nombre es Fernando Aguirre Hernández, soy el encargado de esta biblioteca. Mandamos un fuerte saludo a todos los amigos de La Dichosa Palabra. Pues así seguíamos nuestro recorrido por algunas bibliotecas públicas curiosas, menos conocidas, para acercarles a ustedes esas opciones. Gracias, Fernando, por mostrarnos esa biblioteca Francisco Zarco, que está atrás de la alberca olímpica, como nos decían en el reportaje. Y bueno, pues felicitarlos por esa oferta para discapacidad visual, porque realmente es muy complicado. Luego pareciera que tenemos todo, pero nada más un 7% de los libros publicados en todo el país están adaptados y tienen acceso a todos los públicos, así lo llaman, a diferentes discapacidades. Se me hace elevado el 7%, yo pensaba pero que es era poquísimo, menos. Imagínate. Sí, es muy poquito. Y los que más te podría decir que son los de Braille, porque digamos que no hay mucha más oferta. Pero bueno, ahí estaban. Y también queremos darles la bienvenida a toda la gente que nos está viendo por Facebook Live. Hoy estrenamos esta manera de llegar hasta ustedes, así que si ustedes nos están viendo por Facebook Live en la página de Canal 22, gracias por seguirnos y bienvenidos a todos. Bienvenida también esta pregunta que nos envió Bian Omaña, que nos pregunta, ¿podrían explicar el origen de la locución nullius in verba? ¿Por qué se traduce como mira por ti mismo? Andamos muy filosóficos y muy traducidos hoy. Bueno, es una traducción muy abierta la de mira por ti mismo, pero el sentido pues más o menos va por ahí. Digamos, quizá un poco más literal sería algo así como no en la palabra o no te bases en la palabra, no a partir de la palabra. Es decir, no puedes defender un argumento solo porque alguien importante lo dijo. Es un poco un rechazo a ese principio de autoridad que durante muchísimos siglos padecimos en Occidente, al menos, ¿no? Que era, pues Aristóteles lo dijo, o está en la Biblia, y por lo tanto es irrebatible porque ya alguien importante lo dijo, ¿no? Cuando ya hay una interpretación, ¿no? Hay de alguien que lo dice, alguien que lo escribe, ya hay ahí una adaptación de alguna manera. Sí, pero digamos, era un poco como en una discusión, no puedes ponerlo en duda porque ya Aristóteles lo dijo. Oye, pero estoy viendo que es diferente. No importa, ya Aristóteles lo dijo, ya no hay manera de cambiarle, ¿no? Sí, un poco hasta digamos, el 17 casi era absoluto eso. Claro, es que justo en el 17 es cuando se funda la Royal Society de Londres, ¿no? 1660, si no me equivoco, que toma como lema justamente esta locución latina. Yo creo que es famoso lo de nullius in verba, justamente porque es el lema, así como la Real Academia tiene su propio lema, pues esta Royal Society de Londres tiene su propio lema. Y yo creo que sí es interesante decir por lo menos algo sobre la Royal Society, porque creo que es importante y actual, ¿no? Digamos, este grupo de compañeros, pues se llaman fellows, no se llaman, hay una cosa eso, como de igualdad, ¿no? Son fellows de la Royal Society, son compañeros. Esta era una idea de Francis Bacon, ya muerto para cuando se fundó la Royal Society. Eran, no me acuerdo, al principio un puñado, 15, 20 o menos quizá, que se juntaron en un salón de un colegio solo con el propósito de constituir esa sociedad para conocer más sobre las ciencias físicas y matemáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para reunirnos y tener estas cosas? Primero que nada, tenían una norma muy bonita que yo les envidio. Decían, aquí hay 3 reglas fundamentales. La primera es no vamos a hablar de Dios, no vamos a hablar de política y no vamos a hablar de las noticias, entendiendo por noticias todo lo que era simplemente noticioso y no tenía que ver con esa persecución del conocimiento. Es una gran propuesta. La verdad, yo creo que es si esa era en México, no habría programa. No. Bueno, es una claridad maravillosa, ¿no? Tendríamos esas muchas 3. menos discusiones. Y luego hay como, digamos, como que en la historia de la Royal Society, que por cierto sigue existiendo y sigue siendo muy importante al día de hoy, y no hay muchas sociedades o instituciones
que hayan durado 3 siglos y medio y que todavía tengan, digamos, gozan de un gran prestigio. Con ese prestigio. Sí, increíble, ¿no? Porque además, bueno, pues de Newton para acá, pues es todo, ¿no? Lo que se puede uno imaginar de los sabios del mundo. Pero una de las características de esta Royal Society era justamente su cosmopolitismo. Primero, eso es muy importante, ¿no? Se dice que tuvieron un secretario de Relaciones Exteriores incluso antes que el gobierno británico. Okay. Que estaban abiertos a cualquier gente del mundo, podía escribirles, ¿no? Otra cosa muy importante era que no era necesario pertenecer a la nobleza, tenían esta idea del mérito, ¿no? Cualquiera podía escribirles, no necesitaba ser hijo de alguien, tener conexiones políticas, tener dinero. Era realmente una sociedad que le interesaba el conocimiento y sobre todo esto es lo más importante, ¿no? La búsqueda del conocimiento que no tenía ninguna utilidad económica, social, de ningún tipo en un principio, era simplemente el gozo de estar conociendo, aunque a la larga, obviamente, el trabajo de la Royal Society ha tenido una repercusión enorme en lo político, en lo militar, en lo económico, en lo social, etcétera, pero en un principio era simplemente esta búsqueda del conocimiento. Y eso es parte de su gran éxito, lo digo porque creo que como institución es algo que habría que emular, ¿no? Tener esta visión de que lo importante es el conocimiento en sí, no sus consecuencias directas, inmediatas, medibles. Por ejemplo, algo que cuenta Bill Bryson en un libro muy simpático, él cuenta de la historia de Thomas Bayes, que era un matemático un fellow de la Royal Society, que escribió una fórmula de probabilidad que nunca se usó en su vida y que pasó mucho tiempo sin que nadie lo usara, pero se publicó en no me acuerdo que se llama la revista de la Royal Society, ahora son muchísimas revistas, pero en su momento era solamente una principal, y esta fórmula ahora se usa muchísimo en la industria financiera. No podrías predecir el cambio climático sin el teorema de Bayes. Ese teorema de Bayes es absolutamente importante el día de hoy, y en su momento, si la Royal Society no lo publica, no lo acoge, pues no tenía ninguna utilidad práctica, ¿no? Lo digo porque creo que es una lección importante para nuestro tiempo. Sí, y bueno, yo creo que hay que decirle a nuestro Vamos a público, decirlo así nada más. hay que decirle a nuestro público que actualmente se dice nullius in dichosa verba. No le hagas caso a lo de la dichosa palabra. Y bueno, O sea, mira por ti mismo. Mira por ti mismo. mira por ti mismo y no Averigua, cabrón. de que lo que está diciendo Pablo, que es un mérito de la sociedad inglesa del siglo XVII, es que fueron los primeros que tuvieron claridad, probablemente porque la Gran Bretaña jugó con la conversión al protestantismo, o a una forma del protestantismo que fue el anglicanismo, y regresó y los reyes regresaban y otra vez volvían al protestantismo. Por intereses. Y que esto, pero las No guerras tan de de religión, ideología. las guerras de religión fueron las que marcaron que algunos hombres empezaron a decir, oigan, de religión ya no hay que hablar porque nos hemos matado siglo y medio, ¿no? Desde Lutero para la paz de Westfalia, nos hemos matado, entonces si seguimos hablando de religión, pues no se puede. Y la iglesia monopolizó el conocimiento, nosotros somos ingleses, y como ya estamos desconectados de la autoridad de la iglesia, vamos a buscar un conocimiento que no tenga que ver con el conocimiento que se supone era la verdad revelada. Incluso en la iglesia anglicana hay muchísimos casos los llaman, no me acuerdo, padres, presbíteros, reverendos, como sean, de que fueron muy sabios. La iglesia anglicana se convirtió en una especie como de conaculta que becaba a gente que solamente anda buscando el conocimiento. Es el caso de Thomas Bayes o de Malthus, por ejemplo, el reverendo Malthus. O sea, eran cuates que se dedicaban a estudiar y que mantenía la iglesia ahí, tenían como sus becas, es ¿no? muy importante subrayar que no creer en una palabra solamente de autoridad, lo que invita es a la discusión y a la duda. Claro, ¿sí? no al relativismo. A quien está autorizando precisamente es al intelecto, a la conversación, a la racionalización y a la ciencia, Claro. y no a la formulación. En realidad va contra los prejuicios y los lugarzotes comunes con los que luego se abren umbrales que te dan... No es la tú lo luz del- dices, yo lo Incuestionables, digo y ¿no? no hay manera de entenderlo. Incuestionables, No, como por si ejemplo, fueran la luz del dogmas. rumbo. Te pongo un ejemplo justamente de la Royal Society, cómo funcionaba. Empezaban todas las sesiones leyendo las cartas que se dirigían a la Royal Society. Y se leía la carta donde alguien afirmaba, un francés afirmaba haber visto conchas que se inflaban cuando había luna llena.
Y entonces lo que hacían era, qué interesante, pues vamos a encargarle a Vamos a alguien ver si es cierto. que lo cheque. Entonces, entre los propios fellows decían, tú, pónganse a averiguar si es cierto. O sea, había, digamos, inventaron lo que hoy se conoce como peer review o revisión entre pares, ¿no? Que es Sí, un importantísimo. cuerpo colegiado. Sí, que es importantísimo porque no hay manera de juzgar acerca de ciencia o acerca de cualquier tema muy especializado o acerca del arte. Por funcionarios, Que tiene nos que ser traería juzgados otro por sus tema. pares. ¿No? Que el otro día que hablabas del Buenísimo. método, En el FONCA tuvimos ese problema también. y sí. que que nos hablabas del daría- método, que es lo que se llama en ciencia la comprobación comunitaria, ¿no? O sea, Sí, sí. Si no vas a la comprobación comunitaria, pues o sea, Sí, tú claro, experimentaste claro. lo mismo, tú experimentaste lo mismo, tú probaste lo mismo. Sí, que la ciencia no entonces, solamente por ahí está va en la un onda. laboratorio. Por eso Uri Geller se niega al peer review, ¿no? Claro, o sea, pues, doblo bueno, cucharas y no sé qué. Sí, a ver, pues ven y dobla cucharas aquí en el laboratorio con claro. nosotros, supervisada. No, entonces ya no le... Es que sí, él tiene un problema, que sí se le dobla la cuchara y entonces nadie le cree, ¿no? Bueno, Lo que sí esperamos que nos puedan creer es la dichosa definición de esta noche para ver qué palabras se esconde detrás de esa definición y llevarse los libros que tenemos esta noche. Saliente de forma pentagonal situado en las esquinas de un recinto fortificado. También se le dice así al baluarte, a una fortaleza, a una obra de fortificación. Esta palabra de origen latino suele usarse en sentido figurado, por ejemplo, para referirse a un concepto fundamental dentro de una doctrina. ¿Qué palabra estamos buscando? Escríbanos corriendo porque tenemos unos libros fantásticos, Pablo. bueno, de mí muy admirado como poeta, como ensayista y como escritor de aforismos, Armando González Torres, tenemos La lectura y la sospecha, ensayo sobre creatividad y vida intelectual. Es una cortesía de Cal y Arena, muy, muy recomendable. Y de Claude Simon, Premio Nobel de Literatura 1985, tenemos para ustedes El caballo en editorial Cantamares, traducción de Pedro Hugo Alejandres Muñoz y Melina Belcázar Moreno, este libro de este gran escritor francés muy relacionado con sus traumas de la guerra mundial. Premio Nobel, el Simón. Premio Nobel, Sí, sí. 1980. De la Y Nouveau también Roman. tenemos de Jan Bola, un gran experto en porcelán, y de Arnau Pons, lecturas de Atem Cristal, uno de los libros de porcelán, es una edición de Herder. Ni lo pidan porque yo que ya vi cuál es la dicha palabra me lo voy a llevar. Te lo puedes leer esta noche y mandártelo No, bueno, es que es mañana. buenísimo. Bola, que es el gran experto. Y Celán es rarísimo. Rarísimo. Sí, mejor lean a Amado Nervo. Porque sí, es que Celán es dificilísimo. Ujú. Bueno, Ahí Perdón, tienes una perdón. lectura Es muy rápida el día de hoy. Muy famoso, Celán es la pero gran poco cosa. leído. Muy famoso, pero poco leído. Sí, no, entre pero el es la gran gran Muchos público. consejos desde esta mesa el día de hoy. Yo antes de mandarnos a un corte quiero preguntarle a Eduardo Casar por qué tiene un pollo encima de la mesa. es que en nuestro antecedente de la dichosa palabra estaba barra de letras que conducía Pablo y llevando invitados y siempre terminábamos con un pollo asado Claro, sí. en la mesa. Entonces ahora Ya te lo llamé. traje en un pequeño, breve y plástico homenaje. Todavía no nos vamos, así Todavía que no nos vamos. aguántalo ahí Todavía para el todavía, bloque todavía, siguiente, porque pero está todavía muy falta bien. un bloque más, así que no se vayan, volvemos enseguida. Hoy navego en sensaciones de ti, de mí, de ambos, de todos. Navego sin rumbo claro, tratando de recuperarte. Y doy vueltas girando sobre mis recuerdos. Y por eso voy al primero, al que creo el primero. Pero no lo sé de cierto. Podría haber otro primero, otro principio. Puede ser. Pero hoy creo que ese fue el primero. Porque el primero y el último se tocan. Y ahí estás siempre tú. Hoy quiero que el primero sea tu sonrisa. Esos dientes cuya blancura me hizo prisionero. No podía dejar de mirarlos, pero al desear que hoy sea el primero, determino con mi voluntad caprichosa alguno de los trazos de esta historia. ¿Acaso es una historia? Fragmento de la novela Sensé, editorial Alfaguara. Soy Federico Reyes Heroles, soy escritor.
Un abrazo muy grande a mi querido, muy admirado también Federico Reyes Heroles. Por cierto, esta novela de Sensei es una novela erótica, es decir, vital, que siempre me recuerda eso que decía Spinoza, de que la esencia del hombre es el deseo. Sensei, que si no me equivoco regalamos el año pasado Sí, ya la aquí, regalamos. publicada por Alfaguara. Bueno, vamos a continuar con alguna de las preguntas de nuestro culto público. A ver si puedo decir esto correctamente. Carlos Durón nos pide que hablemos de la diferencia, si la hay o no la hay, entre a sí mismo y a sí mismo. O sea, juntos o separados. Qué buena pregunta, porque primero ahí hay una cuestión que tiene que ver con la ortografía y la visualidad de las palabras. Yo creo que uno advierte los errores, las anomalías, por una costumbre de lectura, por el ojo. De pronto, no sé, la B de vaca escrita con el B de burro te salta Se hace. y es como si vieras un dibujo mal hecho. A mí asimismo significa, es una expresión adverbial que significa también. O sea, la puedes casi sustituir Es por decir, también. lo que hay que hacer es sustituirla por el significado y es también. Bueno, vimos esto, asimismo las cosas otras, Ok. también estas otras. ¿sí? Ok. Ahora, el ¿Va diccionario... junto o separado? Perdóname. ¿Va junto o separado? Es junto, que- junto en una sola palabra. Ok. Sin acento. Pero Sin acento. hay un significado que comparten, ¿no? Esas dos ortografías. Sí. O sea, tú lo puedes poner junto o separado siempre y cuando lo escribas bien. Es decir, junto va sin tilde en ninguna parte, así mismo, todo seguido y sin tilde, y así mismo separado, el ahí tiene que tener la primera una tilde. Pero hay un significado que es prácticamente, te puedo decir que hasta una variante ortográfica en Idéntico. ese caso. Bueno, cuando vean así mismo, Punto. y es equivalente a también, tiene que ir junto y sin tilde, como dices tú, o acento, como me acostumbraron a decir a mí, o acento gráfico. Bueno, es que pues, acento ¿no? también tiene la Si otra. ustedes ven el diccionario del panhispánico, el panhispánico es nuestro idioma, el panhispánico de dudas. Danos hoy nuestro panhispánico de cada- Es nuestro panhispánico. Cada día. De cada día. Dánoslo. Ahora. Ese diccionario dice que se puede escribir de las dos maneras, o separado o junto. Ahora, si tú dices, por ejemplo, cuéntaselo al general así mismo como te lo digo, estás diciendo que se lo cuente tal como se lo estás diciendo. ok. Ahí Sin tiene otro moverte. significado. Si tú, por ejemplo, separas y dices, no, pues este cuate se gusta mucho a sí mismo y no le da pena, es separado a sí mismo. A uno mismo. A uno mismo, es decir, se tiene muchísimo amor. No es tan bien. Ok. No es tan bien. No es tan bien. No es tan sí. bien. En el caso de también, yo sí lo veo con el sentido de también y lo veo separado, me disuena mucho. Eso es una, digamos, es una práctica, es como ahora que ya admiten, por ejemplo, que solo, de solamente, no lleve tilde, y yo lo veo y no puedo frenar el impulso, porque siempre leo con lápiz, de ponerle El el tilde. acentito. Sí. Pasa eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que tú Ahora- decías donde comparten eso, Laura? No, en ese así mismo, cuando aparece como un nexo, es decir, así mismo te quiero decir, También te quiero decir, aunque ese así parezca mismo separado. se dice. puede poner junto o separado. Es lo que dice el diccionario de nuestro Panhispánico. panhispánico de cada día. Es decir, él admite las dos, ¿sí? O sea que tampoco, es como eso de forestar y desforestar, de construcción y desconstrucción. Se admiten ambas. Ajá. Del mismo Pero modo uno sería. se habitúa. Más a una forma. Sí, lo que hay que aclarar es que no es incorrecto que se ponga uno a otro. Digamos que es por costumbre que Sí. uno prefiera una ortografía que otra. La que sí hay que diferenciar es la de a sí mismo, La a de- uno la- mismo. De a uno mismo y el otro sentido de la otra frase a mí me gusta. Si tú dices, cuéntaselo a sí mismo De esta como te lo forma, dije sí. al general, está significando no también, sino De así este como modo. te lo estoy diciendo. No, está significando tan bien como te lo estoy diciendo. No, exactamente como te lo estoy diciendo. Pero si te lo estoy diciendo muy bien, no podrías decir tan bien como te lo estoy diciendo.
Sí, pero tendrías que separar. Me gusta su manera de pensar. Claro, pero entonces separas el también como una sola palabra, con N, como con adverbio, N, con de N. tan bien, Eso, tan con buenamente, N, no con como N. yo te lo estoy diciendo. Ok. Sí, Con la dile. N. Hemos abierto el espectro. Sí, de... Qué bonito es el idioma. Nuestra patria común. Bueno, esto es como cuando haces la diferencia. ¿Ya? No, no me han No dicho sé, nada, ¿no? no sé, a mí no como me- cuando haces la diferencia entre mi voz que Que madura. madura y mi voz que madura y mi voz que madura. Perdón, son las tres que están en un famoso poema de Villaurrutia, Sí. ¿no? Sí, no es lo mismo. Ahora que hubo todos estos incendios, puedes decir mi voz que te incendia o mi voz que te incendia. Sí. Sí. Y una Bueno. es antiecológica y otra es provocativa. ¿Tienes listo el pollo? Porque ya nos Ah, vamos. sí, ahí va el pollo. Sácale, Pónenlo sácale. encima, Bueno. en mero en medio. Ganadores de la Ahí, dichosa ahí, palabra. encima de los libros. Entre otros. Para que no se aquí queme. está el pollito. Encima de los ganadores de la dichosa palabra, como Alberto García, Gilberto Hernández, Eric Zúñiga, Irene del Río y muchos otros. La dichosa palabra de esta noche, saliente de forma pentagonal, situado en las esquinas de un recinto fortificado, etcétera. La respuesta era bastión. Les apuesto que sí han oído Sí, el o han bastión, leído claro, esa palabra sí. muchas veces. No es tan raro. Sí ¿no? se usa, aunque la definición es muy amplia. ¿Pero Tiene por qué su- te reclamaron? No, Ah. porque es que la definición había que darle vueltas para llegar a ella, pero Pues es que sí, luego hay pocos libros y entonces es mejor que... bueno, dicho todo lo cual, ha llegado la hora, triste hora. Es hora de dar partir por o terminado. abandonados. ¿Eh? Es hora de partir o abandonados. Vamos en el Algunos barco de Germán. sigan a vivir, otros nos vamos a no tan vivir, cada cual a su lugar. Sigan perdiéndose Germán Ortega, en Laura el mar García, de las Eduardo Casar, nos Pablo vemos aquí Bollosa. la próxima semana en otra emisión de La Dichosa Palabra. Buenas noches. Buenas noches.